Excelente. Todo está saliendo muy bien. Tenía una fortuna de alrededor de 2.000 millones de dólares cuando en el 73 su nieto de 16 años fue raptado. Los captores pidieron 17 millones de dólares, pero su respuesta fue tajante. Tengo 14 nietos. Si pago un rescate, tendré 14 nietos secuestrados. Después de esta respuesta, el chico fue entregado mutilado. Dicen que el personaje del señor Burns de Los Simpsons fue inspirado en este hombre. En el video de hoy te voy a contar la historia de Paul Getty, el hombre más rico y a la vez más avaro en el cual está basado el personaje de Mr. Burns. My name is J. Paul Getty. Cuando la mafia calabresa secuestró a su nieto de 16 años en julio del 73, el empresario petrolero John Paul Getty, de 81 años, era considerado el hombre más rico del mundo, con una fortuna de alrededor de 2.000 millones de dólares, lo que sería más o menos el equivalente a unos 8.000 millones de dólares de hoy. El joven heredero había crecido en Italia, donde su padre, John Paul Getty II, había sido enviado por su abuelo para administrar los bienes familiares. Vivía en Roma con su madre divorciada y ya era una socialité por la combinación de su nombre, John Paul Getty III. Era un común asistente a las revueltas estudiantiles de la época, la rebeldía por la que lo expulsaron del exclusivo colegio privado al que asistía, y su presencia infaltable en los nightclubs o en los antros, bares, no sé cómo le digan en tu país, de moda. Así que lo llamaban el hippie de oro. Era sabido que el patriarca desaprobaba esa vida, pero no hasta qué punto la menospreciaba. Su respuesta al recibir el llamado desesperado a Londres de su ex nuera, Giles Harris, informándole que los secuestradores habían pedido 17 millones de dólares para devolver al adolescente sano y salvo, y rogándole que intercediera, fue pública y tajante. Tengo 14 nietos. Si pago un rescate, tendré 14 nietos secuestrados, anunció en un comunicado de prensa. El multimillonario moriría 3 años después, el 6 de junio de 1976, en Sutton Place, su mansión de Inglaterra, pero ese gesto lo definiría para siempre. Getty fue casi una caricatura de la riqueza y la codicia, tanto que te hace pensar en el señor Burns de Los Simpsons. Esto lo dijo hace algunos años a Vanity Fair David Scarpa, responsable del guión de Todo el dinero del mundo, esta película del 2017. La película de Ridley Scott en la que el petrolero es interpretado por Christopher Plummer. Para el autor fue un desafío encontrarle matices a un personaje que, como en un drama shakespeariano, cuanto más rico se volvía, más dependiente se hacía del dinero, como un adicto al dinero, fueron las palabras del autor. Nacido en Minneapolis, Minnesota, en un contexto acomodado donde su padre ya había hecho una pequeña fortuna gracias al oro negro, Paul Getty consiguió su primer millón a los 24 años. Con la fama que se hizo este hombre, le perdió el respeto a su progenitor en cuanto lo doblegó en los negocios. Tampoco iba a respetar nunca a sus mujeres ni a su descendencia. Tuvo 5 hijos con 4 de sus 5 esposas. Para él, la riqueza se volvió un fin en sí misma. En el libro Painfully Rich, John Pearson narró en 1995 cómo era el gélido entramado familiar del multimillonario al momento del rapto, cuya reacción y consecuencias conmocionaron al mundo. Igual que en el título Dolorosamente Rico, que esta viene siendo la traducción, toda su historia era una fábula acerca de cómo el dinero no hacía la felicidad, o al menos no para sus herederos. El empresario, cuya colección de arte fue la base del Museo Paul Getty de Los Ángeles, no había sido más amoroso con su nieto que con su hijo menor, Timothy, cuando le diagnosticaron un tumor cerebral que lo dejó ciego con tan solo 6 años. Timmy vivía en Estados Unidos con su mamá, Teddy, la quinta esposa de Getty, mientras él ya estaba radicando en Europa.
Y aunque el magnate se mostraba devastado en sus diarios por la enfermedad de su hijo, criticaba abiertamente a su mujer por la forma en que llevaba los gastos médicos. Me alegro de que te des cuenta de que son enormes los gastos, le escribió a Teddy en una carta de esa época. Siempre que haya tiempo tienes que acordar de antemano cuáles van a ser los costos. A algunos doctores les gusta cobrarle a los ricos 20 veces más de los honorarios normales. Estas fueron las palabras del magnate, que finalmente Timmy terminó muriendo en el 58 a los 12 años. Otra anécdota que se habla de este hombre lo muestra en su mansión el día del funeral de su hijo, más preocupado porque había aumentado el precio del Times del periódico que por la muerte que acaba de suceder. Así que el diario subió 2 peniques. Espero que la basura del periodismo que venden también haya mejorado 2 peniques. Fue lo que le dijo John Paul a su mayordomo el día del funeral. Ese era el hombre que no vacilaba en negarse públicamente a pagar el rescate de su nieto adolescente en julio del 73. Es cierto que cuando John Paul Getty III desapareció, la policía sospechó originalmente que podía tratarse de un autosecuestro. El chico no era precisamente un santo, pero era su letra la que imploraba a su madre en una carta: no dejes que me maten. Y los captores también fueron claros desde el principio. Amenazaban con cortarle un dedo y mandárselo a Harris como prueba de vida. El abuelo, por su parte, no se conmovió, y el padre, con quien Getty no se hablaba porque lo consideraba un fracaso financiero, tampoco estaba en condiciones de reunir el dinero. En noviembre del 73, a más de 3 meses después de aquel primer contacto, los secuestradores cumplieron su advertencia de mutilar al menor. Le cortaron una oreja y la enviaron al diario junto con un mechón de pelo de Paul y una nota. Les adjuntamos esta oreja porque hace meses que la familia se burla de nosotros diciendo que no tienen dinero para pagarnos. Gail Harris, la única que no dudó nunca de que su hijo estaba cautivo, reconoce entonces el pelo de su hijo. Pero los investigadores desconfiaban sobre si la oreja realmente era suya, pese a que los peritos confirmaron que pertenecían a una persona viva de menos de 30 años. 8 días más tarde llegaría otra macabra prueba. Una llamada telefónica a otro diario indicaba un punto en la autopista Roma-Nápoles en donde dejarían algunas fotos de Paul Getty con su oreja cortada. En el lugar señalado, la policía encuentra un frasco con 5 fotos del chico y con esto no había dudas. El magnate petrolero accedió finalmente a pagar $2.2 millones. Eso era el máximo que sus contadores le aconsejaron que podría deducir de sus impuestos. Para entonces, los captores habían reducido su demanda a 3 millones y la forma en que cubrió el saldo restante también sacudió a la prensa y a la sociedad italiana, que seguía el caso con morbo, pena e incredulidad. Getty le prestó a su hijo $800,000 con la condición de que se los devolviera con el 4% de interés. El 17 de diciembre del 73, en medio de una tormenta torrencial, un camionero encontró a Paul Getty III desnutrido, golpeado y mutilado en una estación de servicio de Salerno. Había pasado exactamente 5 meses en un atroz cautiverio, por el que más tarde serían detenidos 9 hombres vinculados a la mafia calabresa. Nunca se recuperó este hombre y tras su liberación, Gail Harris convenció a su hijo de que llamara a su abuelo para agradecerle por su gestión. El chico hizo caso, pero Getty se negó a atender el teléfono. Finalmente, sin superar el trauma, Paul se casó muy joven y se mudó a Nueva York, donde se entregó a las sustancias ilícitas y al alcohol. Tenía 24 años cuando sufrió un accidente cerebrovascular. Esto producto de una sobredosis que lo dejó prácticamente ciego, paralizado y sin habla por el resto de su vida. Esto solo un momento después de la muerte de su abuelo. El chico perdería la vida en la mansión familiar en Londres en febrero del 2011 a los 54 años,
apenas acompañado por su madre y sus enfermeras. Y esta sería la imagen de una familia dolorosamente rica. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...